Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de vuelta a su canal de estudio Didáctica Amir. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema pautas para un mejor diálogo en contextos de diversidad cultural. Estos temas me he dado cuenta que están relacionados. Le agradezco mucho que me acompañe en el canal. Llevamos más de un año transmitiendo. Me da mucho gusto que están viendo los videos que he hecho a lo largo de estos meses. Le invito a que se den una vuelta por los diferentes videos y listas de reproducción del canal. Aquí estamos en esta serie de estudio para el examen de admisión, promoción u horas adicionales de la SEP. Ya este es el 12º video que está relacionado con el anterior, que era de interculturalidad. Ahí vamos, ¿verdad? Si no lo sabe, hay una guía de estudio para los exámenes, tanto de admisión, promoción horizontal y también para el examen de promoción vertical. Si aún no lo ha descargado, le invito a que lo descargue en este PDF que dejo aquí. Seguimos estudiando el perfil profesional docente. En particular estamos viendo el primer dominio, una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios éticos y legales de la educación mexicana. Ya estamos avanzando un poquito más rápido en el 7º indicador, que dice: utiliza el diálogo intercultural en un plano de igualdad y no discriminación como medio para el aprendizaje y el desarrollo de una cultura de paz. Le debo confesar que estoy aprendiendo mucho, la verdad. Cuando ya he estudiado en años anteriores e hice la guía para todos ustedes, al hacer este indicador pensé que se relacionaba con la paz y educar en y para el conflicto, pero no. Este indicador se relaciona con lo que es que no haya discriminación, que nos valoremos, que nos conozcamos y nos respetemos entre individuos y entre culturas. Sí está vinculado con la paz, pero eso se verá en el siguiente video. Bien, para que quede claro lo que vimos en el video anterior, el multiculturalismo es simplemente reconocer que hay diversidad de personas, de colores, de sabores, de religiones, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Y la interculturalidad, pues es esa interacción, esa comunicación, no prejuzgar, ¿no? Sino tratar de comprender por qué algunos usan esa vestimenta, adoran imágenes, se viste de tal manera, el trato hacia la mujer de un modo o de otro. Entonces, de eso va la interculturalidad, como ya hemos visto. Les vuelvo a recomendar la serie de videos Ventana a mi comunidad. No la conocía yo. Hablan acerca de comunidades indígenas aquí en México. Suena bastante interesante. Si gusta, pues no verlo todo, ¿verdad? Pero sí la que esté cercana a su comunidad. ¿Qué le parece? Un tema importante es el de las condiciones laborales de los miles de jornaleros agrícolas en Sinaloa. He estado investigando al respecto y pues aquí en Sinaloa cada año llegan como unos más de 100,000 migrantes. La mayoría de los jornaleros viene de Oaxaca, de Guerrero, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas. Trabajan en la siembra y cosecha de productos tan importantes como el maíz, trigo, arándano, papa, calabaza, pepino, tomate y chile, que se consumen en todo México. Sinaloa viene siendo el granero de México y no sé hasta qué medida del mundo, ¿verdad? Exigen ellos tener un mejor salario, mejor transporte, guardería y primarias para sus niños y niñas y mejorar las condiciones de las estanterías, ¿no? De las cuarterías donde ellos se quedan. Cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos de estas cuestiones también, de cómo ellos tienen derechos que necesitan ser respetados y pues en muchas ocasiones no es así la situación. ¿Qué me cuenta usted de su estado? ¿Me pudiera escribir qué pasa en su estado? Pero aquí en Sinaloa pasa esto. Como les comentaba en un video anterior, no se da mucho la diversidad cultural aquí en Sinaloa de los que estamos aquí, ¿no? Pero sí se da por la migración cada temporada de siembra y de cosecha. ¿Qué es el diálogo intercultural? Para ello tuve que recurrir a un libro que no está en la bibliografía básica, que es del Ministerio de Cultura de Perú. Dice que el diálogo intercultural es un proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción entre dos o más individuos y o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas, opiniones, brinda información y o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias, en un ambiente muy importante de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales. El enfoque está en las diferencias, pero para comprenderlas, no para juzgarlas, a través de relaciones de simetría, pues, y de reciprocidad.
Se trata de un proceso que abarca el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuos. Cada grupo étnico-cultural tiene formas diversas de pensar, sentir y actuar, lo que incluye sus propias formas de concebir lo que es bueno o malo, lo que conduce su bienestar o sus formas de comunicarse y expresarse. Ojo, si no tomamos en cuenta la cultura de nuestro interlocutor, cuando queramos comunicarnos con este, es muy probable que no logremos el objetivo de la comunicación, generándose un diálogo de sordos que en muchos casos resulta en intolerancia y conflicto. Esta es la definición que puede encontrar en este libro y que no pude encontrar otra mejor definición en otro lugar. Espero que les sea de utilidad. El proceso de diálogo intercultural nos invita a mirar a los sujetos no solo como emisores y receptores, sino como portadores de un bagaje cultural que será determinante para los objetivos de la comunicación. Y aquí encontré algo interesante, ¿sí? Para una persona de una cultura distinta, una palabra puede tener distintos significados o connotaciones. En un video que le recomendaba anteriormente, una expositora china, bueno, es china y también es de España, ¿sí? Es bicultural ella, pero es originaria de China, llegó a España a los 12 años. Ella dice que cuando una persona china te dice que sí, puede significar sí, te entiendo, sí, siga hablando, sí, pero no estoy de acuerdo contigo, o puede significar sí, como usted y yo lo entendemos de afirmativo, ¿no? Que concuerdo, que coincido, que estoy de acuerdo. Entonces, estos son los diferentes significados que una persona oriental de China le da a la palabra sí. Interesante, ¿no? Entonces, es muy importante considerar la manera de pensar, de sentir, de actuar de la otra cultura, ¿no? Y sobre todo las personas, me imagino, que hacen negocios, pues deben tomar esto muy en cuenta. ¿Sí? Tanto las personas que hacen negocios como también los funcionarios públicos. ¿Por qué ha fracasado el diálogo entre culturas? Bueno, hay algunas razones. Una razón es que se ha centrado casi exclusivamente en lo que las culturas y las religiones tienen en común, ¿verdad? Tratan de entablar puentes, etc. Pero aquí dice que la crisis actual requiere un diálogo sobre las diferencias y la diversidad. Otra razón es que se está evitando una terminología que se refiera al credo religioso de forma tendenciosa y empleando un vocabulario accesible a personas de diversas creencias y opiniones. Esta información ha de abarcar conceptos difíciles como lo sagrado, lo venerable o lo ofensivo. Mucho cuidado, ¿no?, con el vocabulario en términos tan sensibles como la religión. ¿Por qué ha fracasado el diálogo intercultural? Con demasiada frecuencia, los actos organizados a favor del diálogo se han centrado en las identidades colectivas, no en los individuos o en los grupos sociales. Es decir, muchas veces van algunos representantes con ciertas ideas y esto se da mucho, ¿no? Por ejemplo, con todo respeto, ¿verdad? Pero en ciertos sindicatos o dirigentes políticos, lo que piensa el representante no necesariamente es lo que piensa la mayoría, ¿sí? Es algo tendencioso en ocasiones y busca simplemente los intereses económicos o políticos. Así es mi punto de vista. ¿Qué opina usted? También otra cuestión es que urge fortalecer la dimensión del diálogo que se basa en los derechos humanos. En lugar de buscar valores comunes a todas las religiones y a todas las culturas, pues simplemente hay que basarnos pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya hicimos un video aquí en el canal al respecto. También se ha de promover la tolerancia activa, que supone un respeto mutuo en vez de la mera aceptación de la diversidad. Y finalmente, los llamamientos al boicot de todo un pueblo son una señal de alarma que ha impedido la cuestión del diálogo intercultural. Indican alguna presencia de tendencias, estereotipos que llevan a reafirmar la discriminación, etc. Aquí hay algunas cuestiones que necesitamos, ¿verdad?, para contrarrestar lo anterior. Si gusta checarlo, he hecho un documento extenso, pero concreto al tema del diálogo intercultural. Miren, he estado también investigando y dándome cuenta que no nomás se trata de la cuestión de los indígenas, ¿no? Que sí, pues es muy diverso aquí en México, ¿no? Los grupos indígenas, los idiomas que manejan, pero también se refiere a los mestizos, afrodescendientes, que es un tema que está desde hace tiempo, ¿no? Pero en el 2019 ya se estableció en la Constitución que es una raíz importante también en los grupos afrodescendientes. Si no leí mal, es aproximadamente un 1% de la población.
en México. También tenemos los migrantes rurales o fronterizos, como los jornaleros agrícolas que les comento. También están las personas desplazadas, descendientes de europeos, minorías lingüísticas, minorías religiosas, etc. Todos estos grupos se cruzan en una convivencia muchas veces compleja, caracterizada por la discriminación y la marginación social, cultural y económica propia de las urbes en expansión. Muchos de estos grupos son los que conforman aquí en México ese 40% de pobreza extrema. Desgraciadamente así las cosas, ¿verdad? Pero como dijera, ¿verdad? Silvia Schmelkes, o sea, el ser indígena no es sinónimo de ser pobre. Muchas veces se da la situación, pero no hay que demeritar. Sí está una relación por ahí, pero no es una relación de causa-efecto. Y que al contrario, ¿verdad? En lugar de fijarnos en ciertas características sociales y económicas, ¿verdad? Poner el dedo ahí, debemos de valorar, ¿no? La riqueza cultural que existe en esos pueblos. Empezando por las artes, ¿sí? Las artes, la música, etcétera. Muy bien, vamos a continuar. Este tema está muy padre, muy interesante. Lo del diálogo intercultural, toda la riqueza que conlleva. ¿Cuáles son algunas prácticas que favorecen la interculturalidad? Se puede hacer visitas a sitios históricos para poder aprender y valorar un poquito más de nuestro pasado. ¿Qué fue lo que pasó aquí hace ya algunos siglos, por ejemplo? También participación en eventos culturales y organizativos. En este caso se refería a los afrodescendientes, ¿no? Afromexicanos, afrocolombianos y afrodescendientes de América Latina, por ejemplo. El encuentro y diálogo con comunidades desplazadas también puede ser una opción. El intercambio epistolar de cartas, pues, entre jóvenes de distinto origen y de distintas instituciones escolares que intercambien cartas, que tengan comunicación. La participación en foros distritales sobre el tema en compañía de algunos padres y la producción de abundante material literario, biográfico, artístico y de difusión de lo afromexicano, afrocolombiano, afro-latinoamericano. También la maestra Mara sugiere celebrar el día del traje regional, muy bonitos, ¿verdad? Muy bonitos y coloridos trajes de diferentes estados del país. Promover cortos de cine de algún país durante los recreos de una semana. Enseñarles frases en lengua indígena para practicarse de forma cotidiana, como el náhuatl, por ejemplo. O varios municipios de aquí, de Sinaloa, tienen origen náhuatl. Participar de las fiestas indígenas, el trabajo por proyectos locales, dar un servicio en la comunidad indígena, participar en sus tradiciones, etc. Entonces son algunas prácticas que pueden favorecer la interculturalidad. ¿Qué le parece si usted aporta una práctica o experiencia que ha tenido o le gustaría tener que favorezca la interculturalidad? Espero sus comentarios aquí abajo. Ahora les voy a compartir algunos resúmenes que he sacado de la bibliografía que sugieren para estudiar. Una muy conocida es esta: Educar en la diversidad cultural, lecciones aprendidas desde la experiencia en América Latina. Les confieso que ya llevaba tiempo que no la repasaba y me llama la atención lo clarito que explica aquí. Desde que hubo la independencia de los países en América Latina, siempre ha querido establecer una política asimisionalista, es decir, somos independientes, pero vamos a imponer el español. Somos independientes, pero vamos a imponer nuestro gobierno y no tomar en cuenta a las personas indígenas en esta cuestión. Y eso pasó pues durante el siglo XIX y también en el tiempo de Porfirio Díaz también. O sea, la riqueza se centraba en algunas personas, el progreso llegó al país, sí, pero muchos vivían en la pobreza y por eso llegó la revolución. Después llegó la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos e igual, ¿sí? Digo, la idea era pues que aprendieran a leer y escribir, pero pues el idioma español, ¿no? Que es el idioma nacional. No es sino hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que ya se le está dando la importancia a los pueblos originarios, a las diversas culturas que hay aquí en México. Entonces, este artículo está muy bien escrito, la verdad, está muy clarito, le invito a que lo cheque. Aquí yo solamente les pongo algún resumen, pero todo ese tipo de cuestiones es centrarnos en una cultura mayoritaria que es el español, etcétera, el mestizaje. Todo eso se tradujo en acciones discriminatorias por motivos étnicos, de género, de nacionalidad, de ideología, aspecto físico o procedencia geográfica, condición económica y social, entre otras cuestiones. Y ya empieza a explicar el enfoque bilingüe y bicultural que lleva algunos escasos 20 años aquí en México, ¿no? El artículo habla de Latinoamérica, ¿no? Pero pues muchas de las prácticas
son comunes a varios países latinoamericanos, que habla de transitar de la multiculturalidad a la interculturalidad, como vimos en el video anterior. Sirve de resumen y nos sugiere 3 focos de intervención, ¿sí? Si queremos llevar a cabo una educación intercultural. Primero es la relación escuela-comunidad, las prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos y la gestión institucional y cultural escolar pluralista. Entonces, este documento viene en la bibliografía básica de estudio, ¿sí? Se lo dejo un poquito aquí, resumen, y pues las experiencias, las anécdotas, las tendría que leer directamente del documento. También chequeé algunas cuestiones de este libro de la UNESCO del 2010, Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. El capítulo 2 habla precisamente del diálogo intercultural. Está extenso este libro, pero en el capítulo 2 pudiera usted leer qué dice al respecto, ¿no? Aquí pongo frases, cómo vinculan el diálogo con la paz, con el entendimiento mutuo, para poder superar la cuestión del conflicto, la ignorancia y la incomprensión. Por ahí lo vinculan con la paz, pero en este video yo estoy vinculando el diálogo intercultural con la no discriminación, no hacer a las otras culturas menos. El video anterior yo les prometía algunos ejemplos específicos para generar el diálogo, ya lo hice, pero como les comento, ¿quiénes pueden estar interesados en el diálogo? Bueno, pues los docentes, ¿verdad? Las escuelas, por supuesto, ya dimos ejemplos, pero también los funcionarios públicos. Y aquí en este documento del Perú nos habla, ¿verdad? Nos habla acerca de este detalle, de quiénes están interesados, y nos dan algunas sugerencias, ¿sí? Nos dan algunas sugerencias de cómo llevar a cabo esta cuestión, y la verdad que está bastante específico. También le dejo ahí estas pautas previas al diálogo intercultural, durante el diálogo intercultural y después del diálogo intercultural. La verdad que está bastante bien este documento y nos amplía la información de la bibliografía básica. Bien, también habla aquí de las instituciones. Un funcionario por sí mismo tiene que llevar el diálogo, pero aquí también de institución a institución también. Y chequemos los casos, ¿no? Se dan casos, por ejemplo, que pues ahora sí hacen las actas de nacimiento en el idioma indígena, por ejemplo, ¿no? Son avances que se están haciendo. Y así vienen muchas situaciones que nos ejemplifican que ya se está tomando en cuenta a la diversidad cultural, tanto en el registro público, tanto en las cuestiones de salud, ya se están tomando medidas. También chequé otro artículo, pero este es más teórico, entonces solamente extraigo la perspectiva multicultural de Bikku Parekh, que es famoso en esta cuestión. Recordemos que esta cuestión intercultural tiene que ver con la sociología, si no me equivoco. Silvia Schmelkes es especialista en sociología. Aquí en México pues ella tiene autoridad para hablar de este tema. Y por cierto que hubo cambios, ¿no? Desde 2014 en los exámenes de admisión y promoción, etcétera, hubo temas, ¿no? De equidad, de inclusión, de calidad, de interculturalidad, y hubo un cambio diferente, ¿no? Antes de 2014 debemos reconocerlo que solamente los exámenes eran de conocimientos, de contenidos, pero a partir de 2014 ya se vio los exámenes de admisión de una manera más amplia, no solamente hablar de si sabes matemáticas, si sabes español, si sabes ciencias, si sabes artes, sino si sabe tratar al estudiante, si sabemos de que debemos dar más al que menos tiene, si sabemos que debemos incluir a aquel alumno con habilidades sobresalientes, con discapacidad, con barreras para el aprendizaje y participación. Aquí están algunas fuentes de información que usé para hacer este video. Espero que les haya gustado y también le dejo otros, ¿verdad? Si usted es muy curioso, le dejo esta página, la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación aquí en México, ¿sí? Y sobre todo le recomiendo mucho los cuentos Quipatla. No sé si los ha usted leído, pero básicamente se trata de eso, ¿no? De tratar de disminuir aquí la discriminación. Está muy bonito, ¿sí? Muy recomendable si ya queremos llevar al aula. ¿Cómo llevar al aula esta cuestión de la interculturalidad, del diálogo, de la comprensión? Pues los cuentos Quipatla son excelentes. También está la encuesta nacional sobre discriminación, si gusta profundizar al respecto, cuáles son los principales resultados. Hay una ley federal también para prevenir y eliminar la discriminación, nadie es más, nadie es menos. Y ya al cierre de este video encontré que hay un curso en España acerca de interculturalidad en el ámbito educativo. Usted puede ir con toda confianza y descargar los 7
PDF de ese material. ¿Qué le parece? Ya chequé el primero y se me hizo muy bien, se me hizo sencillo, es muy claro y seguramente le va a ayudar a usted en el estudio. ¿Qué tal? Aquí hay un video sugerido, si gusta verlo, si no, no hay problema, ¿sí? Se relacionaría más con la siguiente clase, que trata acerca de la convivencia armónica en el aula y la escuela. Hablaremos de la normatividad básica al respecto y algunas sugerencias para que podamos convivir de una manera sana y pacífica. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Le agradezco mucho que me acompañe en el canal Didáctica Amir. Le aseguro que yo estoy aprendiendo mucho y espero que usted también. Hasta la próxima.